Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, en un día más que tengo la oportunidad, como siempre digo, de poder ser un instrumento en las manos del Señor. Qué bueno de que estás ahí conectado. Si estás ahí, es que tú quieres aprender Biblia, que tú quieres empaparte de la palabra del Señor, la cual tanta falta nos hace en estos días, en estos tiempos en que estamos viviendo, porque la venida del Señor está cerca a las puertas. Yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago, y si tú quieres conectarte con nosotros, unirte a la campanita en YouTube, en Facebook, únete aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Conéctate ahí, por favor, únete con nosotros y comparte todo este material. Siempre insisto y lo digo, porque es que estás esparciendo el evangelio. Tú sabes, aquí agarramos la Biblia, la predicamos, la explicamos, la enseñamos, y esto no se ve mucho en estos tiempos. O sea, ya muchas personas no creen en la Biblia, no creen en Dios, y hay que impartir a la gente con la fe de Cristo. Cuando tú le impartes fe a alguien, tú le levantas el espíritu, tú le das vida otra vez y propósito a esa persona. Y en estos tiempos que tanta falta hace, yo soy tu hermano y amigo Edwin Santiago, y en el día de hoy vamos a estar comenzando con la epístola hacia los Gálatas. En el programa anterior y dimos una introducción del libro de Gálatas, y hoy vamos a estar comenzando el capítulo número 1. Ok, vamos a estar leyendo conmigo textualmente de 5 en 5 los versículos. Me gusta leerlos y compartirlos con ustedes, y así que el Espíritu Santo nos dé para aprender juntos. Así que, sin más preámbulo, vamos a buscar nuestra Biblia o prender nuestro ¿qué? Eso, prenda su celular, ¿ok? Y vamos a empezar aquí desde el capítulo 1 al capítulo 5. Y vamos a dar un pequeño resumen otra vez para aquellas personas que se conectan ahora y se enfrentan con este video. Bueno, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, la epístola que escribe el apóstol Pablo, el autor de esta epístola, hacia Galacias, hacia la iglesia en Galacia, en los Gálatas. El primer capítulo de esta epístola es una introducción importante en la que el apóstol Pablo establece su autoridad apostólica, defiende el evangelio que predica y aborda los problemas de los Gálatas. Quienes estaban, ¿qué estaban haciendo estos Gálatas? ¿Cuál era el problema? Bueno, estaban siendo influenciados por otros maestros que distorsionaban el evangelio. Bien parecido a estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? A continuación, desglosaremos el capítulo 1 completamente, ¿ok? Verso por verso vamos a estudiarlo y vamos a aprender juntos en el nombre poderoso de Jesús. Así que vaya conmigo ahí a Primera de Gálatas. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo número 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos que Pablo comienza con el saludo que lo caracterizaba siempre. Siempre Pablo daba como una cátedra de saludo, siempre bien elocuente, bien profesional, como podemos decir en estos días. Pero es que Pablo era un hombre sabio, un hombre que había corrido la ceja y la mega, que había pasado y había sufrido por la causa de Jesucristo. Así que Pablo se tomaba su tiempo en escribir, en expresarse, porque cuando uno sabe quién uno es en Cristo Jesús, uno hace las cosas pausadamente, uno no se adelanta, uno no se atrasa, uno lo agarra suave, con calma, ¿ok? Pero preciso. Y el apóstol Pablo siempre hacía esto, siempre sus salutaciones eran excelentes, de verdad que sí. Y entonces Pablo aquí aquí comienza Pablo, pues, en su carta escribiendo su autoridad apostólica. El énfasis en que su apostolado no proviene de una orden humana, como dice ahí en el 1, ni de un apóstol, sino directamente de Jesucristo y Dios Padre. Es crucial. Y tu llamado y mi llamado no ha venido de un hombre, sino de Dios, ¿ok? Que eso tiene que quedar bien claro, porque el que te llamó a ti y el que me llamó a mí fue Jesucristo. Y el que te está llamando, si tú piensas que para ti no hay ningún llamado, déjame decirte que si te enfrentaste con este video, Dios te llama en el día de hoy, te quiere usar porque está a punto de venir, ¿ok? Así que el llamado viene directamente de Dios.
y Padre. Esto subraya que su mensaje no tiene origen en las tradiciones o enseñanzas humanas, sino en la revelación divina. ¿Ok? Y se hace aún más significativo al mencionar que fue Cristo quien lo resucitó de los muertos, lo cual reafirma la validez de su llamado. Él dice que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, ¿ok? Y por eso se sentía súper agradecido y decía que Dios lo levantó de los muertos. Pues seguro que sí, porque él estaba muerto y ciego, y cuando Cristo lo llama, le da vida y vida en abundancia y un propósito en su vida. En el verso número 2, aquí Pablo se refiere a los hermanos que lo acompañan en su ministerio, posiblemente otros colaboradores en el Evangelio. Al mencionar a las iglesias de Galacia, se dirige a varias congregaciones en la región de Galacia a quienes la carta está destinada. Eso es lo que vemos en el versículo número 2. Pablo se dirige a varias iglesias que habían en Galacia. Y en el 3, en esta es la salutación común en las cartas de Pablo, como decía al principio, donde invoca la gracia, favor inmerecido. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor inmerecido. Toda la gloria es de Él. Somos salvos por fe, por lo que Cristo hizo en esa cruz. Ok, cuando dice y la paz, el bienestar espiritual sobre los destinatarios, reconociendo tanto a Dios el Padre como a Jesucristo como las fuentes de estas bendiciones. Nuestra fuente de bendición, ok, proviene de Dios. Él es el dueño y Señor todopoderoso. Nosotros somos sus hijos, pero Él tiene el control de nuestras vidas. Que nos quede claro eso. En el 4, Pablo recuerda el sacrificio de Jesús, quien se entregó por los pecados de la humanidad. Por ti y por mí se entregó Cristo en esa cruz. Y Pablo aquí en el 4 lo recuerda otra vez y lo presenta. ¿Ok? Jesús lo hizo con el propósito de liberarnos del presente siglo malo, lo que implica que la vida humana está dominada por el pecado y la corrupción. Estos tiempos que vivimos, y yo pienso que no me equivoco, está dominado ¿por qué? Por el pecado y la corrupción. Si a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Mentes reprobadas, ¿ok? Y por eso es tan importante que llevemos la verdad de Cristo, porque su venida está cerca. Pero a Cristo vimos a redimirnos de este sistema maligno. Todo esto, según Pablo, es parte de la voluntad de Dios. Y en el 5, aquí Pablo expresa una doxología. Que es una doxología, un himno de alabanza a Dios, reconociendo su gloria eterna. Este es un momento de adoración que resalta la magnificencia de Dios y de Cristo. Vemos aquí que Pablo en estos primeros 5 versículos ha desglosado, empieza directamente a hablarnos a esta iglesia de Galacia, pero en el día de hoy, en este 2024, te habla a ti y me habla a mí, al corazón directo, y nos dice: Dios es Padre y Señor, mi llamado no ha sido del hombre, mi llamado ha sido de Dios. ¿Ok? Y esto es lo que yo vengo a hablar y predicar. Muy claro. Tremendo esto. Continuemos ahora leyendo del versículo 6 al versículo número 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis sido recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de Dios de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Pablo empieza a profundizar en este versículo 6, desde el 6 hasta el 10. Pablo aquí se muestra sorprendido. ¿Por qué, Edwin? Y consternado por la rapidez con la que los Gálatas han abandonado el verdadero evangelio y se han dejado influir por otro evangelio. Esto revela la seriedad de la situación y la preocupación de Pablo por el desvío doctrinal que se está produciendo. Habían otras personas que estaban predicando otras boberías, otras charlatanerías, como yo digo aquí en el 2024, y los Gálatas habían sido influenciados y se habían apartado rápidamente de lo que era el verdadero evangelio de Cristo. Esto se parece bastante a los tiempos de hoy en día, de que hay tantos falsos profetas, tantas doctrinas impuestas por hombres, tantas reglas humanas
¿Me explico? Y no es que sea malo tener una regla, tener unas doctrinas, unos paradigmas, un orden, no es nada malo de eso, pero cuando quitamos a Dios y ponemos lo de nosotros y nos olvidamos de Dios, hay un problema. Hay un problema porque empezamos a lastimar gente, empezamos a cuestionar, empezamos a escoger tú sí, tú no. Cuando este evangelio es para todo el mundo, este evangelio es para todo aquel que mira la cruz, recibe el perdón de Dios. ¿Me explico? Entonces Pablo aquí pues dice, Dios, tan rápido han dejado el verdadero evangelio. Y aquí en el 6 Pablo aclara que no existe otro evangelio, sino que los que están enseñando algo diferente están distorsionando el mensaje de Cristo. Estos falsos maestros aún perturbando a los gálatas y pervirtiendo el evangelio verdadero. O sea, no hay otro evangelio. Lo que estaban distorsionando era el evangelio de Cristo. O sea, el verdadero evangelio vamos a dañarlo. ¿Por qué? No, porque Satanás siempre ha existido y existirá hasta que sea encarcelado por 1000 años, ¿ok? Y después de eso, va a ser suelto otra vez. Pero eso es otra enseñanza. No se adelante, por favor. Y en el 8 aquí, Pablo subraya la seriedad de las distorsiones del evangelio, diciendo que incluso si alguien, escucha bien, incluso un ángel, predicar un evangelio diferente, debe ser anatema. ¿Qué es anatema? Debe ser maldito, significa esa palabra anatema. Esto refleja la firmeza con que Pablo defiende el evangelio genuino. Así que si usted se le presenta a un ángel y le dice el evangelio que has escuchado no es real, yo te traigo usted le dice, te reprendo, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús, porque escrito está, ¿ok? Nadie puede cambiar lo que está escrito en este libro. El evangelio de Cristo es real, es el único evangelio. Hombre que murió en la cruz por usted y por mí, y que en el día de hoy te dice, estoy aquí presto, mírame, cree en mí, y serás salvo. Así de fácil. En el 9, Pablo reitera con énfasis la advertencia de que cualquier otro evangelio distinto al que él ha predicado debe ser rechazado y condenado. Punto. La repetición refuerza la gravedad del mensaje y Pablo quería que eso quedara claro. Fuera del evangelio de Cristo no hay otro evangelio. Si viene otro loco por ahí hablándote de otras cosas que no son el verdadero evangelio de Jesucristo, páralo en seco, no lo escuches, apártalo, porque ese es el mismo Satanás que te quiere desviar de lo que has aprendido. ¿Me explico? ¿Y cómo yo debo guiar? En la Biblia, lo que dice el libro, ¿okay? La revelación del Espíritu Santo, orando, buscando presencia, buscando guianza, teniendo discernimiento de espíritu. ¿Dónde yo consigo esos dones? Pidámoselos a Dios, Él los da de gratis. Y aquí en el 10, Pablo aquí responde a la acusación implícita de que su mensaje es una forma de buscar la aprobación de los hombres, ¿ok? Él afirma que no busca agradar a las personas, sino a Dios. Su fidelidad al evangelio de Cristo demuestra que no se está comprometido con las expectativas humanas, sino con la voluntad divina. Y en estos días, la mayoría de las organizaciones, bendito sea el Señor, mira que yo he estado en organizaciones, yo llevo en esto 40 años, bueno, 47, toda la vida, y yo he visto muchas cosas. Que mucho en el buen puertorriqueño, que mucho lambeojo hay, me caso en nada. Ay, sí, de verdad, muchas personas que quieren, cuando digo lambeojo, déjame traducirte eso. Eso es agradar al hombre, darle pleitesía al hombre. Ay, Dios mío, se cae una silla, no, el pastor ve esto, el líder de tanto, hay que quedar bien, no se puede faltar ni un día al building de la iglesia, porque si falto, estoy en pecado, si falto, no me ponen a cantar, si falto, me sacan del grupo de damas, del grupo de caballeros, del grupo de jóvenes, no me pongan a predicar más nada, todo el mundo me mira de reojo, si no doy el diezmo, me lleva el diablo. Eso es lo que se vive lamentablemente en el pueblo de Dios. No me lo estoy inventando, ¿sabe? El mundo, siempre he dicho, el mundo tiene una opinión de los cristianos, de la iglesia, y el mundo no se lo ha inventado, ¿sabe? Hay que dar un mejor ejemplo, hay que seguir el libro tal y como es, ¿ok? No dándole pleitesía al hombre, sino dándole pleitesía a Dios. Amén. Así que sigamos ahora leyendo el versículo 11 al versículo número 15. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta
en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi acción, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, aquí Pablo empieza a darte un poco de su testimonio, de dónde Dios lo había sacado, de lo que él estaba haciendo, ¿ok? Vemos aquí. Mira la Biblia aquí. Estoy leyendo Biblia, yo no me estoy inventando nada aquí. Y vamos aquí que Pablo, en este versículo 11, Pablo reitera que el evangelio que predica no tiene su origen en la tradición humana, sino en el conocimiento humano, sino en una revelación divina directa. ¿Ok? Todo lo que Pablo hablaba era una revelación del cielo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, revelación divina en oración, en búsqueda, en la palabra del Señor. El 12, aquí, Pablo enfatiza que el evangelio que predica fue recibido directamente por revelación de Jesucristo, no por intermediarios humanos. Esto subraya aún más la autoridad de su mensaje. ¿Okay? El evangelio que Pablo predicaba fue recibido directamente por Jesucristo. ¿Ok? Qué tremendo está esto. En el 13, Pablo les recuerda su vida pasada como perseguidor de la iglesia cristiana. Y esto es bien importante. Aquí, en este versículo número 13, es tremendo porque Pablo les recuerda su vida pasada. ¿Cómo qué? ¿Como ángel de luz? No. Pablo aquí les recuerda como perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo perseguía a la iglesia, ¿ok? Subrayando la transformación radical que experimentó esta mención. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque demuestra la veracidad de su conversión y su cambio de dirección. Esto es tremendo. Pablo sabía quién era y Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. ¿Ok? Era un perseguidor de la iglesia y ahora era un esclavo de Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser esclavos de Jesucristo. Y cuando digo esclavo, no es que es difícil hacerlo. Es simplemente decirle, Señor, ¿qué hago hoy? ¿A quién estoy? ¿A quién voy a ayudar hoy? ¿A quién voy a predicar hoy? ¿A quién voy a mostrar la luz tuya a través de mí, de mis actitudes, mi forma de ser? ¿A quién puedo ayudar hoy, Señor? ¿Sí? Todas esas cosas. En el 14, aquí Pablo explica que antes de su conversión, era un ferviente defensor del judaísmo y se destacaba por su celo religioso. Esto también valida su cambio, ya que abandonó una tradición que él mismo valoraba profundamente. Así Pablo era bien entregado a su religión del judaísmo. Cuando Cristo lo tumba del caballo y lo llama, ese mismo empeño aún más allá de ese que tenía, que ya era fuerte, ya era grande, lo aplica en la prédica del evangelio, en el amor por las almas. Imagínense, Pablo se fue a otro nivel, como decimos nosotros, Super Saiyan 4. Y en el 15, Pablo subraya que su llamado fue divino, incluso desde antes de su nacimiento. La gracia de Dios, no por su propio mérito, fue lo que lo separó para el ministerio. Esto es bien importante saber, que usted y yo tenemos un llamado, ¿ok? Y fue por la gracia de Dios, no es por lo bueno que Edwin Santiago es o será, porque siempre voy a quedar corto, ¿ok? Pero por la gracia de Dios, usted y yo fuimos llamados. Continuemos ahora desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y vamos a estar terminando. Perdón, hasta el versículo 24. Y ahí terminamos. Dice aquí: revelará a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún de otros 2 apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
y glorificaban a Dios en mí. Vemos aquí que Pablo, está tremendo, y que Dios, aquí en el 16, Dios reveló a su Hijo en Pablo, no solo en un sentido espiritual, sino para que Pablo pudiera predicar el Evangelio a los gentiles. Importante es que Pablo señalaba que no consultó con otros seres humanos para recibir la confirmación de su llamado, lo que refuerza la idea de que su mensaje era directo de Dios. Aquí Pablo está diciendo, a mí no me llamó hombre, el mensaje que yo recibí y la revelación me la dio Dios. Y aquí te da un poco de su historia, de lo que él hizo, ¿ok? Pablo te explica que tras su conversión, Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén a buscar la aprobación de los apóstoles, sino que se retiró a Arabia, ¿ok? Lo que indica un periodo de preparación y reflexión personal antes de comenzar su ministerio. O sea, Pablo dijo, me llamaste, Señor, déjame prepararme, déjame hacer mi parte para que cuando yo predique y hable, esté guiado por ti, esté preparado, esté haciendo las cosas bien y no lo loco. Y eso hay que predicarlo y hay que copiarlo en estos días. Prepararnos para hacer las cosas en el nombre poderoso de Jesús. En el 18, tras 3 años, Pablo se dirige a Jerusalén y se encuentra con ¿quién? Con Pedro. Imagínense usted, Pedro, al que negó a Jesús 3 veces, ese mismo. Este breve encuentro al que Pablo da énfasis tiene como fin demostrar que su evangelio es consistente con el de los apóstoles originales. Pablo conoció a Pedro, ¿ok? Estuvo con él 15 días. Alaba. En el 19, Pablo enfatiza que además de Pedro, su contacto fue limitado y se encontró con Jacobo. ¿Quién era Jacobo, Edwin? El hermano de Jesús, imagínese usted. Lo que subraya su conexión con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Está tremendo, ¿verdad? En el 20, Pablo hace un juramento solemne ante Dios para asegurar la veracidad de sus palabras. Esto muestra la seriedad con que se está defendiendo su apostolado y el mensaje que él lleva. ¿Ok? Qué tremendo. Se encuentra con Pedro, se encuentra con Jacobo y hace un juramento Pablo aquí para ¿qué? Para defender su apostolado y el mensaje que él lleva. ¿Ok? En el 21, después de su estancia en Jerusalén, Pablo sigue su camino hacia otras regiones, predicando el evangelio y estableciendo más iglesias. Eso es lo que hacía Pablo. Predicar el evangelio y establecer la iglesia. Predicar el evangelio y establecer las iglesias. Porque en ese tiempo, pues, no había muchas, había que establecer iglesias. Había que hacer el trabajo. En estos tiempos hay 80.220 iglesias por todos lados. ¿Qué hay que hacer en estos tiempos? Predicar el evangelio de verdad. Porque se ha permeado de otras religiones, de otras costumbres, de otras charlatanerías, como digo yo. Y tenemos que predicar el evangelio de gracia, de verdad. Lo mismo que predicaba Pablo. De aquí en el 22, aunque predican diversas regiones, las iglesias en Judea no conocían personalmente a Pablo. Esto resalta que su ministerio se desarrolló principalmente fuera de Jerusalén. Y por supuesto porque Pablo fue a sitios donde los apóstoles originales no llegaron, pero Pablo pudo esparcirse y pudo ir a predicar a diferentes regiones fuera de Jerusalén. ¿Ok? Qué tremendo. Y en el 23 está tremendo porque en Judea solo escuchaban de Pablo a través de rumores. Se sorprendían de su transformación, ya que ellos mismos sabían que antes él perseguía la fe cristiana y ahora era un defensor de la misma. Esto es el poder de Dios, ¿sabe? Esto es lo que Dios puede hacer con su poder transformador. Qué tremendo. Y en el 24, ok, Pablo, finalmente las iglesias glorificaban a Dios por la radical transformación en la vida de Pablo, lo que evidencia la obra de Dios en su vida. Qué tremendo. Este capítulo establece el contexto para el resto de la carta, donde Pablo defenderá la pureza del evangelio que predica y confrontará a los que están distorsionándolo. Qué tremendo ejemplo este de Pablo aquí, que predica. Las personas se sorprenden, ¿ok?, de que las personas que vivían en Judea, que antes sabían que Pablo los perseguía, ahora daban gloria a Dios por la transformación radical que había sido evidenciada en la vida de Pablo. Cuando usted vea que alguien, Dios lo usa y lo levanta y usted supo la vida anterior de esa persona, no lo critique, por favor, dele gloria a Dios, porque qué bueno de que esa persona atendió al llamado del Señor. Y lo mismo tiene que ser usted y yo lo tengo que hacer también, atender a lo que Dios nos ha llamado, porque Cristo viene y viene ya. Te bendiga, usted guarde, te ha sido tu hermano Edwin Santiago, ¿ok? Si quieres unirte al grupo o ver el material que tenemos,
aquí, @Misión Regalo de Dios en YouTube y @Misión Regalo de Dios en Facebook. Únese ahí, denle la campanita para que se une y le llegue la notificación cuando yo suba un material nuevo. ¿Por qué? Porque esto es Biblia, esto es Evangelio de Dios, y si usted lo comparte, usted me está ayudando a mí y a Cristo, ¿ok? Porque acuérdense que el dedo de Dios y la mano de Dios en la tierra somos nosotros. Estamos esparciendo el Evangelio, ¿ok? Que tanta falta hace en estos tiempos que vivimos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima, en esta epístola hacia los Gálatas, en el capítulo número 2. Dios te bendiga.